Dios hará con este pueblo que está aquí hoy, con cada uno de nuestras vidas, para llevar esperanza a aquellos que no le conocen. Queremos, hermanos, que oremos por el sobrino de nuestra hermana Jessica, Alexander, ponerlo en oración. También queremos que oremos por el papá de nuestra hermana Sara Aquiles, que se cayó y tuvo un hematoma. Por Mario también. Y tenemos una lista de enfermos aquí en el boletín. Y oremos por nuestros hermanos que están enfermos, para que el Señor se glorifique en sus vidas y pueda obrar de una manera especial en ellos. En esta mañana, hermanos, queremos hablar sobre este mensaje que hemos titulado La Gran Comisión, una iglesia en acción. So the title of this morning's sermon is The Grand Commission, a Church in Action. Y lo hemos basado en esta porción bíblica de Mateo 28, del versículo 19 y 20. Y dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque un día, Señor, hemos tenido un encuentro personal contigo y entregamos nuestras vidas. Y tú nos has dado un mandato. Y te pedimos, Señor, que tú nos dé discernimiento para poder cumplir con aquello que tú nos has ordenado. Habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Sé, Señor, con los enfermos. Sé con el papá de nuestra hermana Sara. Sé con el sobrino de nuestra hermana Jessica y con Mario también. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que tú seas con mi esposa también, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre todos los hermanos que están enfermos, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, seas con los padres de nuestro hermano, que tú les bendigas, oh Padre Celestial, a Rey, a su esposa, Señor, que tú pongas también recuperación en ellos. Te pedimos que tú seas con tu iglesia, Señor, con tus hijos, con cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Tú conoces nuestras necesidades materiales, espirituales, y la ponemos delante de ti, de tu altar, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, la Gran Comisión no es una sugerencia que Dios nos ha dado a nosotros. La Gran Comisión, mis amados hermanos, es un mandato directo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para cada uno de nosotros. Y en un tiempo, mis amados hermanos, donde la iglesia, los cristianos, enfrentamos desafíos culturales, en un tiempo donde los cristianos y la iglesia se enfrentan a grandes desafíos sociales y espirituales, debemos, hermanos, cada uno de nosotros como iglesia y como cristianos, debemos regresar a la esencia de nuestra misión. And so the Great Commission that God gave us to go and make disciples was not a suggestion. It is something that Jesus Christ himself commanded us to do, despite all of the social and spiritual challenges that we have here in this world. We need to return to the essence of our mission. Y más, hermanos, más que un lugar como este, un lugar de reunión,
La iglesia, mis amados hermanos, es una agencia de transformación para el mundo. Y hoy en esta mañana quisiéramos que exploremos cómo este llamado, un llamado eterno, es vital para la iglesia. Esta iglesia contemporánea, esta iglesia de hoy, y veremos cómo podemos cumplirlo, tú y yo, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con fidelidad. So church is not just a place where we meet to worship God, but we are an agent of transformation. So we're going to take a look at how this is a vital part of church and how we can do this faithfully. Y podemos lograrlo, hermanos, reconociendo la autoridad del enviado. La autoridad que tú y yo tenemos para llevar el evangelio a otras criaturas, a otras almas que no conocen del Señor. So we're going to take a look at the fact that Jesus authorized us to go out and to preach to the nations. Y la porción de Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And so Matthew 28:18, Jesus says, I have been given all authority in heaven and on earth. La autoridad de Cristo, hermanos. Aquí Jesús declara su autoridad, pero una autoridad absoluta sobre toda la creación. Y esto significa, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo gobierna sobre el universo, tanto físico como espiritual. Jesus Christ has authority over all of creation. He governs the entire universe, the physical and the spiritual. Y no hay poder, no hay circunstancia ni reino que esté fuera del control de nuestro Señor. Everything is under his control. Y el ejemplo lo podemos ver en la autoridad de Cristo, es como la de un rey que es absoluto. Perdón, cuando un rey envía a sus mensajeros, ellos llevan el sello real y su mensaje tiene el respaldo de todo y total del reino. So the authority of Christ is just like a king who has absolute authority. When that king sends out his messengers, the king gives his messengers a seal. And that seal means that the kingdom backs up the messenger's message. Y mis amados hermanos, de la misma manera, la iglesia tiene bajo el sello de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad. Y actúa de esta manera. Y la misión de la iglesia, mis amados hermanos, tiene éxito porque está respaldada por el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. And so in the same way, we as Christians, we are under the seal of Christ. And the church has success because the power of Christ backs us up. Y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo nos asegura a cada uno de nosotros que no importa cuán grandes sean los desafíos que tengamos que enfrentarnos, su voluntad prevalecerá sobre todas las cosas, hermanos. Y esto nos llama a reflexionar y nos da confianza. Cuando vemos esta porción y estamos convencidos, hermanos, del poder de nuestro Señor y que actuamos bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos da confianza en los propósitos. Y aunque enfrentemos opresión, aunque nos enfrentemos a la oposición que se pueda presentar, sabemos que Dios tiene
el control, hermanos, absoluto de nuestras vidas y del propósito que Él tiene con su iglesia. And the authority that we have through Jesus should make us understand that no matter what challenges we face in this world, as we share the gospel, His will prevails. We should have confidence in His purpose for us, and we know that God at the end really has absolute control over everything. Y al caminar bajo la obediencia del mandato de nuestro Señor, hay implicaciones para la iglesia de nuestros días, la iglesia contemporánea. Debemos, hermanos, como cristianos, actuar con audacia. Si nuestra misión proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores, no debemos de actuar con timidez, no debemos de actuar, hermanos, con temor, sino firmes en el Señor. And we now, as members of a contemporary church in this day and age, we need to go out, share that gospel with courage. We shouldn't have fear. We shouldn't be timid. Una iglesia, hermano, que comprende la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ora con fe. Una iglesia que comprende la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, predica con valentía y sirve con compasión con todos aquellos que necesitan saber del Señor. And a church that understands the authority of Christ, Christ prays with faith, preaches with faith, serves with courage, and serves with compassion to those people that need to hear the gospel. Porque la iglesia sabe que el éxito, mis amados hermanos, no depende de sus propios esfuerzos, sino depende del poder inigualable de nuestro Dios. Our success does not depend on our own efforts, but we depend on God's power. Por eso, hermanos, no debemos de permitir como iglesia, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que el temor o que la crítica apaguen la misión que Dios ha puesto en tu vida, la misión que Dios ha puesto en tu iglesia. Vivimos, hermanos, en un mundo que muchas veces se oponen al mensaje del Evangelio. Pero sin embargo, con autoridad de Cristo podemos resistir las críticas. Con la autoridad de Cristo podemos resistir el rechazo a la oposición y que a veces suceden entre los mismos cristianos, a que avance la obra del Señor en el lugar donde Dios quiere que esa obra crezca, se fortalezca. And we should not allow fear or people who criticize us to stop us in our mission of spreading the gospel. In this world, many people are going to make fun of us when we go out and we talk about Christ, but the people need Christ. People need Christ, and we have His authority. Y cuando vemos la vida, hermanos, de aquellos discípulos de nuestro Señor, predicaron, hermanos, con valentía. Y predicaron con valentía a pesar, hermanos, de la persecución. Porque entendieron, hermanos, que Jesús tenía la autoridad sobre todo. Y tú y yo tenemos que tomar ese ejemplo y ser como ellos, hermanos, en nuestros días. Porque gracias a su valentía, gracias a su obediencia al llamado de Dios en sus vidas, tú y yo hoy podemos conocer y conocimos del gran poder transformador de nuestro Señor en nuestras vidas. When we look at the apostles, they went out
they preached, they were persecuted. They were not afraid because they knew that Jesus was in control of everything. And because of those apostles, because they had the courage, we are actually here today. Cuando vemos una iglesia, hermanos, en acción, cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos. Y allí en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En primer lugar nos llama ir. Ir implica acción. When we look at Matthew 28:19, the Bible says, therefore go and make disciples of all nations. Jesus commanded us to go. The word go implies action. Y mis amados hermanos, tenemos que cumplir la gran comisión de ir a otras naciones. Pero primero, hermanos, tenemos que evangelizar y crear nuestra base en nuestra iglesia. Tenemos que ir, hermanos, primero a los que tenemos aquí a nuestro alrededor y posteriormente llevar el mensaje de salvación a otras naciones. And yes, we should go to other nations to share the gospel, but first, we need to help people around us get saved, people who come to this church and people who live in our community. Es importante, hermanos. No podemos esperar, hermanos, a que personas vengan solas a la iglesia. Personas que vengan a nosotros como cristianos. Debemos, hermanos, de salir a buscarlas. Y a veces cometemos y tenemos en nuestra mente la idea que Dios traiga. Pero si somos llamados a ir a buscar, somos llamados a ir a pescar como hicieron los discípulos. Y perdemos el tiempo sentado, venir a alabar y a glorificar al Señor. Y Señor, ven y llena la iglesia. Tú y yo estamos llamados a no esperar, sino a buscar. Y Dios nos está llamando, hermanos, a cada uno de nosotros, a su iglesia, a que busquemos almas necesitadas. And we just can't wait for people to come to us. We need to go out. We need to seek people. We need to seek the lost. Just like, the disciples, they went out fishing for people. We need to do the same thing. We need to go out, seek people, find the lost, share the gospel. Cuando vemos la palabra del Señor, hermanos, podemos ver que nuestro propio Señor Jesucristo dejó el cielo, hermanos. Dejó el cielo y vino a buscar, como dice la palabra, y a salvar a los perdidos. Y su ejemplo nos tiene que inspirar a ti y a mí, hermanos, a movernos, pero a movernos con propósitos. Y la iglesia debe salir al mundo. Y esto incluye nuestras comunidades locales. Esto incluye también las naciones lejanas. Y entonces tenemos que venir y preguntarnos, ¿estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para cumplir y compartir el evangelio con otros que lo necesitan? Jesus himself left heaven. Imagine that. He was in heaven. He left heaven. He came down to seek the lost, to offer salvation to humanity. And that should inspire us also to go out. We need to go out into the world, into the local communities. Your friends, your neighbors, share the gospel. And the question is, are we ready to leave our comfort zone to go out and share the gospel? Y mis amados hermanos, la iglesia no solamente debe hacer discípulos, no solo a los conversos. El discipulado, mis amados hermanos, es un proceso que es continuo. Ser discípulo
significa aprender aún más con responsabilidad de la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. Ser discípulo, hermanos, significa madurar en la vida cristiana. Ser discípulo significa dejar que Dios cambie nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, porque tenemos que dejar que el Señor moldee nuestras imperfecciones para poder ser y decir verdaderamente al mundo: soy una nueva criatura. Porque si usted es un discípulo y no deja que Dios cambie su carácter, su forma de ser, usted está mintiendo. Tenemos que dejar que Dios nos moldee a su imagen, a su propósito. Y mis amados, ser un discípulo significa reproducirse espiritualmente, ganar vidas, trabajar, salir a buscar de aquellas almas que necesitan ser transformados. And being a Christian is not just a matter of believing in Christ and accepting the gospel. We have to become disciples, and that means learning His Word, studying the Bible, truly making a change in the way we think and the way we act. These are signs of being a mature Christian. And not only that, a good disciple reproduces spiritually and goes out and saves lost souls. Mis amados hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de acompañar a los creyentes en este proceso. Y el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, invirtió 3 años en formar a sus discípulos, enseñándoles con su vida, con su testimonio y con sus palabras. La iglesia, hermanos, tú y yo que conformamos la iglesia, debemos formar creyentes, pero creyentes maduros. Y esto incluye enseñar la palabra de Dios, enseñar la Biblia, modelar una vida de fe y además equipar a otros para el servicio. Y tenemos un llamado a reflexionar sobre estos puntos. La iglesia enfocada, hermanos, en un discipulado ve transformación, no solo asistencia y grandes multitudes. And so the church has the responsibility of guiding new believers. Jesus himself, he spent 3 years teaching his disciples, teaching him his word. They learned from his life, from his examples. So the church helps Christians become mature believers, the new Christians, by teaching them the Bible, by modeling a life of faith, by helping others also provide service out there to the community. And as a church, we need to focus on discipleship to help transform people. Mis amados hermanos, ese mandato de ir es un llamado mundial. Mundial. La gran comisión, hermanos, trasciende cultura. Dios, hermanos, no hace excepción de personas. Y su evangelio, el evangelio de nuestro Señor, es para todas las naciones. Y el ejemplo lo vemos como el apóstol Pablo siguió esa orden del Señor. Viajó, hermanos, a través del mundo conocido para predicar, para proclamar a judíos y a gentiles, demostrando, hermanos, que el evangelio es un evangelio universal. Y por eso el Señor dice, para que todo aquel que crea
no se pierda. Dios mandó a su Hijo a morir por todos, por todo tipo de raza y etnia. So the Grand Commission to go out to spread the gospel transcends cultures. God accepts every person. There's no exception. It's for all of the nations. Paul himself, when he was preaching, he went all over the world. He preached to the Jews and the Gentiles. And this is an example that shows us that the gospel is universal. It's for everybody. God sent his son to die for the entire world. Y la iglesia contemporánea, esta iglesia que tú y yo formamos en nuestros tiempos, debe ser una iglesia misionera, una iglesia multicultural. Y así nosotros nos identificamos. Nuestra iglesia es una iglesia multicultural. Y nuestra misión no termina, mis amados hermanos, con los límites geográficos ni culturales. Por eso nos llamamos a una aplicación en este punto. Practiquemos y participemos en misiones locales, internacionales, ya sea a través de nuestra presencia. Una iglesia puede participar en misiones a través de oración, puede participar en apoyo misionero, financiero, pero es importante que cumplamos como iglesia el mandato de id. And so the contemporary church nowadays, like this one, we need to support missionaries. We are truly multicultural. And we need to spread the gospel to the world, whether we do it in person or we pray for the missionaries out there or we support them financially. Una iglesia que cumple la gran comisión, una iglesia que está en acción, debe de estar enseñando, debe estar guardando los mandamientos de nuestro Señor. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And as Christians, we need to follow the commands that Jesus left us. We need to study the Bible. Matthew 28:20 says, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I will be with you always until the end of the age. Y la importancia, hermanos, de la enseñanza bíblica. La iglesia debe de enseñar la palabra con claridad. La iglesia debe enseñar la palabra con fidelidad. Y la enseñanza de la palabra, mis amados hermanos, es la base para un discipulado efectivo. Si usted no domina la palabra de Dios, usted no va a poder predicarle y presentar la palabra del Señor con claridad a aquellos que están necesitados de conocer y de tener una experiencia personal como usted la tuvo. Y le exhortamos, hermanos, cada viernes nuestra iglesia tiene un estudio bíblico donde nos reunimos, un grupo, para aprender la palabra del Señor. Estamos estudiando en este tiempo comenzamos este viernes el libro de Segunda de Timoteo. Y teníamos un grupo y les exhortamos a que vengan para aprender de la palabra del Señor. So as a church, we need to teach God's word with fidelity, with clarity. The Bible, God's word, is the foundation of a good disciple. Here at this church, we have Bible study every Friday evening. And right now, the church, we are going through the book of 2 Timothy. Y no solo la iglesia tiene que prepararse para salir, sino para enseñar aquí también. Necesitamos, hermanos, que se preparen para enseñar escuela dominical, para que haya maestros para niños, para llevarle el mensaje y enseñar la palabra del Señor.
And as a church, we're not just here to make disciples, but the Christians that we do have here, we want them to teach the word, to equip them to go out to share God's message. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dedicó tiempo para enseñar tanto a las multitudes como a los discípulos, modelando cómo aplicar la palabra en la vida diaria. Y el discipulado, hermanos, incluye transmitir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No se trata solo de conocimiento para adquirirlo nosotros, sino es un proceso de transformación en nuestras vidas. Y viene la pregunta, ¿estamos transmitiendo las enseñanzas de Cristo, hermano, de la manera que impacten las vidas diarias a los creyentes? And so Jesus taught his disciples the word. He also taught the multitudes. And it's not just a matter of knowing the Bible, but it's also letting it transform you, applying God's word every day in our everyday lives. And the question is, are we transmitting God's word, and are they really impacting people? Una iglesia que esté cumpliendo la gran comisión y esté en acción debe tener la centralidad de la obediencia. Mis amados hermanos, guardar los mandamientos implica una vida transformada, una vida tocada por el Señor. La obediencia no es opcional, hermanos, para ti, para mí como cristianos. Es una evidencia de nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Y los primeros cristianos vivieron con tal obediencia en su vida al Señor que transformaron el imperio romano. Una vida transformada impacta el mundo. And so we need to obey God. We need to obey his word. This is not optional. Obeying God is evidence that we have faith in him. The early Christians, they lived in such total obedience to God that they actually transformed the Roman Empire. A transformed life can actually impact the world. Los creyentes, hermanos, que obedecen al Señor Jesucristo deben de reflejar su amor, deben de reflejar justicia y deben de reflejar misericordia hacia los demás. Y esto tiene una aplicación para nuestras vidas. Cuando vivimos una vida de obediencia al Señor, nuestras vidas se convierten en un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas y van a impactar a todos aquellos que nos rodean, hermanos. The believers who obey Christ reflect his love, his justice, and his mercy. When we live in obedience, we become a living testimony of the power of God. Una iglesia que está en acción cumpliendo la gran comisión, ve la promesa de su presencia del Señor. Y dice en Mateo 28, 20b, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que estar convencidos, hermanos, de que cuando usted va a ir a predicar la palabra del Señor a aquellos que no le conocen, no va usted solo. El Señor va con usted. Y Él es el que va a hacer que esa vida cambie. Simplemente usted es un mensajero de la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo y Dios va a hacer la obra completa en esa vida. Tu tarea y mi tarea es llevar el mensaje. Y Dios va a obrar.
Usted va a sembrar la semilla del evangelio y el Señor va a hacer que germine. And when you are going out and you are sharing the gospel, always remember you are not alone. Jesus said he would be with us even to the end of the age. He will strengthen you. He will guide you. You go out, you share that gospel, you are planting seeds. You plant it and God will help it grow. Hermanos, tenemos que estar convencidos de que su presencia nos da consuelo, nos da fortaleza y nos da guía a nuestras vidas. Y tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos. Los apóstoles enfrentaron persecución, pero la enfrentaron, hermanos, con valentía, porque confiaban plenamente en la presencia de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, aunque la tarea parezca abrumadora para ti, para mí, porque muchos quizás no tenemos la elocuencia para predicarles a otros de la palabra del Señor y presentarle el plan de salvación, Él está con nosotros. Esto nos anima, hermanos, a seguir adelante, a no detenernos, a no ser una iglesia estancada, sino que seguir adelante, pero seguir con fe, seguir adelante con una determinación. Y aquí nos llama también a una reflexión con la pregunta: ¿estamos conscientes de la presencia de Cristo en cada paso de nuestra misión, de nuestra iglesia, de mi vida? In the book of Hebrews, we see lots of examples where the apostles faced persecution as they were preaching, but they had faith. They knew that Christ was with them through the Holy Spirit. And even though this command may seem overwhelming to us, when we, having to spread the gospel, it's a beautiful thing to do. We're helping save souls. We have to always remember, Jesus is with us. He's with us always. And we need to remember that He is with us in every step of the way while we are on this mission. Mis amados hermanos, yo en esta mañana quiero hacerte un llamado. Y ese llamado Dios lo está haciendo también. La gran comisión, quiero decirte, sigue siendo el corazón, el centro de la misión de la iglesia. La gran comisión, mis amados hermanos, no es solo una tarea que tú y yo tenemos que cumplir. La gran comisión es el corazón del plan de Dios para reconciliar el mundo consigo mismo. Y como iglesia, hermanos, contemporánea de nuestros días, debemos de levantarnos con compasión, sabiendo, hermanos, que Cristo nos respalda con su autoridad. Tú no estás solo. Nos respalda con su poder, sabiendo que Cristo, hermanos, nos guía con su enseñanza, sabiendo, hermanos, que Cristo nos fortalece con su presencia en cada instante de nuestra vida y en cada mover que realizamos. So the Grand Commission at the end of the day is the heart of the church. We need to do this with compassion. We have God's authority to do it. He will guide us. He will teach us. He will strengthen us with His presence. And we need to obey this. Este mandato eterno exige, hermanos, obediencia inmediata y exige un compromiso
total, tuyo y mío, con el Señor. No es una opción, no es un llamado para unos pocos, no es un llamado para un pastor, es para todos. Sino es un mandato, hermanos, para todos aquellos que han entregado su vida al Señor. Jesús, hermanos, nos ha dado su autoridad. Nos ha llamado, hermanos, a ir y a ser discípulos. Y nos ha prometido su presencia, hermanos. Y eso es maravilloso. Saber que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Iglesia, despertemos. Despertemos a nuestro propósito, a lo que hemos sido llamados. Salgamos de esa letarnía, de estar estancados. El tiempo, hermanos, es ahora. Hay muchos que necesitan escuchar del amor del Señor. And so this commission, it's not just for the pastor, it's for all of us. It's for all of us who believe. Christ has given us the authority to go out and to make disciples, and He has promised to be with us. Yo les invito a que oremos para que Dios, hermanos, nos dé valentía a cada uno de nosotros. Les invito a que oremos para que Dios nos dé a cada uno de nosotros sabiduría en nuestras vidas. Oremos para que Dios nos dé pasión por alcanzar al mundo, para alcanzar vidas necesitadas, con un evangelio que transforma, que cambia, que da un verdadero sentido a la vida del ser humano. Hoy es el día, hermanos, de decir: sí, yo quiero ir. Sí, seremos una iglesia positiva. Sí, seremos una iglesia activa en la misión que Dios nos ha dado. El mundo necesita, hermanos, el mensaje transformador del evangelio. Y nosotros, tú y yo, somos esos mensajeros. Well, today is the day to say yes. The world needs the message. We are the messengers, and we need to carry the message of the gospel to everyone out there. Oremos, hermanos, juntos para renovar nuestro compromiso, tu compromiso y el mío con la gran comisión. Oremos para que nuestra fe nos lleve a actuar y que nuestra obediencia, hermanos, traiga frutos para el reino del Señor. And let's pray. Let's pray that our faith puts us in action and that we can actually bring fruit to God's kingdom. Iglesia, es el tiempo. Ese tiempo es ahora. Hoy. Seamos una iglesia en acción, llevando la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cada rincón de la tierra. El mundo necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, y tú y yo somos llamados. Y si tú y yo como iglesia, hermanos, nos ponemos en acción, cumpliendo la gran comisión, porque eso somos llamados tú y yo, grandes cosas sucederán. Y por eso quiero terminar cantando este himno que cantamos antes de la predicación.
Grandes cosas Dios hará con nosotros, con tu vida, con mi vida.